Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Desplazamiento y desaparición forzada, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el tema del tipo penal de desaparición forzada, de aquellas personas que se niegan a abandonar sus tierras por las que han trabajado toda su vida. En estos casos, las víctimas son asesinadas o nunca más se vuelve a saber de ellos. En otras ocasiones, han ocurrido y siguen por el actual de estos grupos de delincuencia organizada, son desaparecidos en zonas urbanas donde estas bandas desean imponer su ley y eliminar a aquellos que no siguen sus órdenes o que se oponen a ellas. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, abogado de la Universidad Libre de Pereira, especialista en Derecho Administrativo, Penal y Criminología, diplomado en docencia universitaria, docente de las universidades de Medellín, América y Autónoma, coordinador del Comité Académico del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, vicepresidente de la Red Interuniversitaria de Proceso y Justicia de Medellín, formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Actualmente, el doctor Juan Carlos se desempeña como juez 27 penal del Circuito de Medellín. Doctor Juan Carlos, es un gusto tenerlo con nosotros hoy de nuevo. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Un fuerte saludo para ti. Hoy desde Medellín nuevamente. Saludo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. De igual manera a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera a todos los magistrados que componen dicha corporación. El día de hoy haré referencia al delito de desaparición forzada y continuaremos con la charla el día miércoles 10 de marzo a las 10 de la mañana, donde hablaré sobre el delito de desplazamiento forzado. Inicialmente era una charla, pero en virtud de la importancia de ambos delitos, la Escuela Judicial muy amablemente concedió 2 jornadas para hablar de estos delitos que ameritan efectivamente una mayor explicación referente a los mismos. Voy en este momento a proyectar unas diapositivas para poder iniciar a abordar el tema de desaparición forzada, que como lo dijo la doctora Mónica, es un delito que lastimosamente ha golpeado desde hace ya bastante tiempo a nuestra sociedad colombiana. El delito de desaparición forzada es un delito que no se tipificó en Colombia sino hasta el año 2000, pese a que desde la Constitución del año 1991 se señaló que estaba prohibido cualquier tipo de desapariciones forzadas o desplazamiento forzado. Entonces, la protección contra la desaparición forzada encuentra sus orígenes en el ámbito internacional, más no en el ámbito nacional, pese a que desde la misma Constitución del año 91 se introducía la prohibición de esta conducta en Colombia. Y como les indicaba, solo hasta el año 2000, con la ley 589, nace en Colombia el delito de desaparición forzada. Continuando, precisamente con el delito de desaparición forzada, tenemos que, como les indicaba, nace en el derecho internacional. Esto es que la Asamblea de las Naciones Unidas fue la primera en pronunciarse respecto a este creciente fenómeno. El delito de desaparición forzada, como podemos ver en la siguiente diapositiva, es un delito que se empezó a evidenciar en muchos países a nivel internacional.
Por ejemplo, en Chipre hubo una situación en los años 70 donde hubo más de 2 millones de personas desaparecidas en las cruentas guerras que se vivieron allí. De igual manera sucedió en diferentes países de África, como en Congo, como en Nigeria, como en Zambia y otros países donde por las guerras entre culturas, entre familias, se empezaron a evidenciar muchos delitos de desapariciones forzadas, donde la intención de estas personas era desaparecer esos grupos poblacionales. Entonces, en aras de poder tipificar estos delitos, de sancionar estos delitos, es que la Organización de las Naciones Unidas empieza a pronunciarse respecto a este creciente fenómeno desde el año 1975, como podemos evidenciar en la siguiente diapositiva, que explico todo lo referente a cómo es el desarrollo a nivel internacional. La resolución 3450 de 1975 utilizó por primera vez la expresión desaparecido, a referirse al número de víctimas del conflicto armado de Chipre, de quienes no se conocía su paradero. Enseguida la resolución 32/118 de 1977 reafirmó la preocupación por dichas prácticas y por último la resolución 33/173 de 1978 planteó la necesidad de regular jurídicamente el fenómeno de la desaparición forzada de personas. Hasta ese momento a nivel internacional no estaba regulado el delito de desaparición forzada. Y óigame bien, más adelante lo veremos en la otra charla, de desplazamiento forzado. Pese a que eran delitos que desde tiempos anteriores estaban sufriendo diferentes comunidades en diferentes zonas geográficas del planeta. Pero la ONU entonces empieza a evidenciar esta preocupación de que, por ejemplo, lo que ocurrió en Chipre, con un conflicto armado que, como le indicaba, dejó millones de personas desaparecidas y otras tantas con desplazamiento forzado, entonces observan la necesidad de empezar a tipificar en el ámbito internacional el delito de desaparición forzada y empiezan a sacando esas resoluciones mostrando su preocupación por la ocurrencia de estos delitos y si que los mismos fueran judicializados en sus respectivos países. Conforme al desarrollo del derecho internacional en materia de desaparición forzada, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tuvo la oportunidad de realizar observaciones al Estado colombiano. Al Estado colombiano se le hicieron diferentes observaciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas, porque en Colombia se estaba evidenciando diferentes formas de comisión de este delito de desaparición forzada que iniciaron incluso en los años 80 por parte de los grupos o carteles que en ese momento se llamaban, y pues actualmente todavía le tienen esa denominación. Ahorita pues ya lo llamamos BACRIM, o grupos armados al margen de la ley, al igual que los grupos paramilitares, que en ese momento no tenían ese nombre, pero se empezaron a formar desde esa época y se empezó a evidenciar la necesidad de empezar a tipificar ese delito dentro de Colombia. Entonces se le empezaron a hacer diferentes llamados de atención a Colombia por parte de la Organización de las Naciones Unidas, indicando que como Colombia suscribió en 1968 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se suscribe en octubre de 1968, y allí también se hace referencia a tipificar ciertos delitos que atentan contra grupos poblacionales, que afectan sus derechos humanos, y empezó a entender la Organización de las Naciones Unidas que el delito de desaparición forzada es un delito atentatorio contra los derechos humanos y en algunas ocasiones es considerado un delito de lesa humanidad, incluso un delito de guerra. Entonces empiezan a hacer diferentes observaciones referentes a la tipificación de esta conducta punible. Le hace, por ejemplo, la observación el día 25 de septiembre de 1992, donde el comité hace referencia al contexto de violencia generalizada que incluía el fenómeno de desapariciones. Y como recomendación exhorta al Estado a implementar medidas para eliminar la impunidad. En igual sentido, también lo hizo el 5 de mayo de 1997. En total hizo 4 llamados de atención al Estado colombiano hasta 1998, donde finalmente
y en virtud de estos llamados de atención, el Estado colombiano se vio en la obligación de tipificar este delito por medio de la Ley 589 del año 2000. El Comité de las Naciones Unidas entiende que las desapariciones forzadas son graves atentados contra los derechos humanos y recomienda al Estado colombiano que implemente medidas que eliminen la impunidad sobre ese tipo de sucesos. Igualmente, en este último documento, el comité señaló la preocupación por la impunidad que cobija este tipo de delitos y la necesidad urgente de investigar esos casos. Y le reitero, es debido a ello que se crea la Ley 589 del año 2000. Y en los años 90 fue donde más desapariciones forzadas. Incluso recordemos una, lastimosamente, que afectó a la rama judicial en 1985, que es la toma del Palacio de Justicia, donde se evidenciaron diferentes desapariciones forzadas. Delito que en ese momento no estaba tipificado como delito. ¿Cuándo se vino a tipificar la desaparición forzada en Colombia? En el año 2000. ¿Y por qué se vino a tipificar? Por los diferentes llamados de atención que le hizo el Comité de las Naciones Unidas a Colombia, un comité que hacía este tipo de delitos, no solo el delito de desaparición forzada, sino el delito de genocidio, el delito de desplazamiento forzado. El delito de genocidio y el delito de desplazamiento forzado solo se vienen a tipificar en el Estado colombiano también a partir de la Ley 589 del año 2000. Y es en virtud de esos llamados de atención que le hace la Organización de las Naciones Unidas a Colombia, evidenciando que en Colombia se estaban ocurriendo diferentes delitos atentatorios contra estos bienes jurídicos de la libertad individual, de la vida, desplazamiento forzado y desaparición forzada. Continuando, tenemos que pese Colombia empieza pues a analizar la situación, indica pues ya nos han hecho varios llamados de atención, efectivamente hemos evidenciado desde los años 80 que se han cometido delitos de genocidio, delitos de desaparición forzada y desplazamiento forzado, entonces, y que en la misma Constitución de 1991, en el artículo 12, establece que nadie puede ser sometido a desaparición forzada. Llegan y encuentran en los instrumentos internacionales que han sido redactados por parte de la Organización de las Naciones Unidas la necesidad de tipificar estos delitos, y es por ello que nace la Ley 589 del año 2000, donde modifica el Código Penal de nosotros, que estaba desde el año 1980, y crea estos diferentes tipos penales. Continuando con esta situación en la que se puso al Estado colombiano, entonces Colombia ve la necesidad además no solo de crear estos delitos, sino que se vio la necesidad de la creación de un nuevo código penal, y eso también tiene que ver precisamente con todos estos llamados de atención que le hizo la Organización de las Naciones Unidas a Colombia para tipificar diferentes delitos que no estaban como tal dentro del Código Penal colombiano, y nace la Ley 599 del año 2000, donde en el título tercero, dentro de los delitos contra la libertad individual y otras garantías, dentro del primer capítulo tipifica el delito de desaparición forzada en el artículo 165, y decía: el particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley, perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley, fue declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional porque no solo incurre en el delito de desaparición forzada el particular que pertenezca a un grupo armado al margen de la ley, sino el particular en sí que someta a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea su forma. Además, no es solo cualquiera que sea su forma, sino que debe ser seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley. Y acá es donde debemos de empezar a analizar la tipificación que se le dio en el Estado colombiano. Lo mismo, por ejemplo,
La tipificación que se le da por parte del Estado colombiano no es la misma tipificación que se tiene en otras legislaciones o que necesariamente se recomendó por parte de la Organización de las Naciones Unidas, incluso tiene mayor riqueza descriptiva. Para dar un ejemplo, en la Organización de Naciones Unidas ven la necesidad de la tipificación del delito de desaparición forzada y, por ejemplo, el delito de genocidio en virtud de las situaciones que se habían evidenciado en diferentes países como Yugoslavia, como Congo, como Chipre, como otros diferentes y tantos países donde un gobierno, un Estado o un grupo poblacional para llegar al poder empezaba a generar desapariciones en otro grupo poblacional, tendiente a desaparecer no solo a un número plural de personas, sino además a mermar ese grupo poblacional. Entonces consideran la necesidad de tipificar estos delitos en las legislaciones internas, toda vez que no existían estos delitos, precisamente para castigar a estas personas, y también los tipifican en el derecho penal internacional. Por ejemplo, en el Tratado de Roma, que crea la Corte Penal Internacional en el año 97, que inicia pues en el año 98, se tipifican estos delitos. Dentro de su artículo 7 se tipifican estos delitos de desaparición forzada, de genocidio, pero la riqueza descriptiva es un poco diferente porque era tendiente a proteger a la ciudadanía del Estado y de un grupo político. En Colombia, y es por eso que se decreta inexequible por parte de la Corte Constitucional la palabra perteneciente a un grupo armado al margen de la ley, no solo se protege a un grupo poblacional frente a un grupo del Estado o a otro grupo poblacional, sino frente a cualquier particular que incurra en este tipo de delitos. Y no antes, cuando se tipifica el delito de desaparición forzada, inicialmente con el artículo 165, hablamos de un sujeto activo calificado. ¿Por qué calificado? Porque requería una calificante propia para poder ser sujeto activo, y esto es que se pertenezca a un grupo armado al margen de la ley. Ahora no, ya no es un sujeto activo calificado, sino que es un sujeto activo indeterminado. Puede ser cualquier persona, incluso menores, adolescentes pueden incurrir en el delito de desaparición forzada. Cualquier persona es un sujeto activo indeterminado. Y la desaparición forzada hace referencia en su descripción típica a la privación de la libertad de una o de varias personas, no de un grupo de personas, sino de una o varias personas, de cualquier forma, sea mediante la aprehensión, la detención o el secuestro, seguida de su ocultamiento, ojo, y de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o paradero de esta persona, privándola así de los recursos y las garantías legales que tiene esta persona bajo la protección que tiene el Estado. Es sustraerla de esa sociedad, de ese Estado, desapareciéndola, privándola de todos sus derechos. La desaparición forzada constituye una violación de los derechos humanos cuando los hechos son cometidos por el Estado, a través de sus agentes o a través de personas o grupos de personas que actúan con autorización o apoyo del Estado. Ahí es cuando se habla de que la desaparición forzada constituye una violación de los derechos humanos. Pues obviamente la desaparición forzada por parte de un particular también, pues me están violando mis derechos, pero se considera que es una violación de derechos humanos y puede ser sancionada por la Corte Penal Internacional cuando son servidores públicos o son personas al mando del Estado las que incurren en estos delitos. Y se considera que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad cuando, entre otras características, los hechos se cometan de manera generalizada, sistemática, esto es, que exista multiplicidad de víctimas y con una parte o práctica frecuente. En este caso, ya se considera un delito de lesa humanidad y así sea cometido por particulares, puede ser sancionado por la Corte Penal Internacional subsidiariamente. Esto es, si el Estado colombiano no lo sanciona, la Corte Penal Internacional puede coger, entrar y sancionar a los particulares que incurran en estos delitos. Entonces, para recapitular, la desaparición forzada, por supuesto, es un delito que atenta contra derechos.
no solo la libertad individual, sino incluso la vida, integridad personal y muchos otros delitos, porque están sustrayendo a la persona de esa protección, de esa comunidad, de esta protección estatal, para desaparecerla. Pero se considera que hay vulneración de derechos humanos cuando esa práctica es realizada por servidores públicos del Estado o por personas que son mandadas por el Estado. Y se considera crimen de lesa humanidad cuando existe una multiplicidad de víctimas y cuando existe una sistematización en la ocurrencia de estos delitos. Esto es frecuencia. Allí son crímenes de lesa humanidad. Esto es muy importante por lo siguiente. El artículo 85 del Código de las Penas, que señala el artículo 83 del término de prescripción penal del Código de las Penas, que señala el tiempo de prescripción de los delitos, indica que el tiempo de prescripción de los delitos es el tiempo máximo de la pena, sin que nunca sea superior a 20 años ni inferior a 5 años. Pero hay una excepción, y en el parágrafo siguiente indica el tiempo de prescripción de 30 años cuando se incurra en delitos de, por ejemplo, hablan del desplazamiento forzado y hablan de la desaparición forzada. Y de la desaparición forzada. Entonces ya son 30 años. Qué pena que me pasé la diapositiva, ya voy a volver a la diapositiva anterior. Y cuando es un crimen de lesa humanidad, entonces es imprescriptible. Esa es la importancia que se tiene. Cuando es un crimen de lesa humanidad, es imprescriptible, es imprescriptible. Ya voy a continuar con la próxima diapositiva. Esa es la importancia. Entonces, cuando es crimen de lesa humanidad, es imprescriptible. Cuando no es un crimen de lesa humanidad, sino que atenta contra derechos humanos, no es normal, la prescripción es de 30 años. En cuanto a los aspectos que componen el tipo penal, hago referencia a la tipicidad, a la tipología. Corresponde a un delito de resultado, según la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, radicado 40.733 del 19 de marzo del año 2014, donde indica que son necesarios 3 requisitos. Primero, la privación de la libertad. Lo primero que tiene que suceder es que se prive la libertad de una persona. El segundo, el ocultamiento. El tercero, la negativa en el reconocimiento de tal privación. De lo anterior se observa, entonces, que son 3 requisitos para que sea el tipo objetivo. Que la acción consista en privar al sujeto pasivo de la libertad y posteriormente del tipo penal se entienden que a esa persona que se priva de la libertad se someta a una negación de reconocimiento de la privación de la libertad. Esto es, a dar información sobre su paradero, sustrayéndolo de esa manera del amparo de la ley. Entonces podríamos decir en síntesis o en conclusión que habrían 4 componentes esenciales al tipo penal y son, primero, someter a otra persona a privación de su libertad. Segundo, ocultarla. Tercero, negar el reconocimiento de la privación o dar información sobre el paradero. Y cuarto, sustraerlo del amparo de la ley. Continuando, en estas diapositivas tenemos entonces que la desaparición forzada es una violación múltiple y continuada de numerosos derechos humanos, tales como el derecho a la libertad y seguridad personal. Eso está incluso en el derecho de cartilla de víctimas de la Organización de Naciones Unidas, que salió el 6 de agosto del año 2009. Se indica que la desaparición forzada de personas en Colombia genera una violación a la integridad personal del ser humano. Las víctimas de los delitos de desaparición forzada, del delito de desaparición forzada, generalmente son víctimas de numerosos atentados contra su integridad personal, contra por ejemplo, la tortura. Allí en el delito de desaparición forzada, cuando una persona es desaparecida, se puede hablar de multiplicidad de diferentes delitos a los cuales pueden ser sometidos, atentatorios contra la integridad personal, contra su
trato como ser humano, ¿sí? Se tiene que, en Colombia, viniendo de la ley 589 del año 2000, se hablan de diferentes derechos que tienen las víctimas y la sociedad en sí. Se habla de que en Colombia existe una prohibición de tortura, existe la prohibición de tortura, existe el derecho a un debido proceso, a un recurso efectivo, a las judiciales, al derecho a la vida, a muchos derechos que son totalmente afectados cuando una persona es víctima del delito de desaparición forzada. El delito de desaparición forzada, como lo venía indicando, es un delito continuado y de ejecución permanente. Esto es que permanece en el tiempo y se sigue cometiendo todos los días desde la desaparición de la persona hasta que se establezca su destino o paradero de la misma. Es un delito imprescriptible cuando se entiende que es un delito de lesa humanidad. Cuando no se entiende como delito de lesa humanidad, hablamos de la prescripción de 30 años, pero en la mayoría de estos delitos, casi todos estos delitos que se han tratado en nuestro país, se han entendido que son de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Y si son imprescriptibles, pues se supone que el delito de la acción penal derivada del mismo no desaparecen con el paso del tiempo. Continuando con estas diapositivas, que es como una guía, haré referencia a la tipicidad subjetiva del delito de desaparición forzada, que es el consagrado en el artículo 165 del Código Penal. Referente a la tipicidad subjetiva, hablamos de un dolo complejo, pues este no solo recae sobre la intención y conocimiento de la privación de la libertad, sino sobre el ocultamiento de esta persona. Entonces tiene que haber un doble dolo, y esto es, el dolo no solo hace referencia a la intención de privar a la persona de la libertad, sino que además tiene que hacer referencia a el ocultamiento de esta persona y su sustracción de la sociedad y del amparo de la ley. Porque si solo estamos hablando de una sustracción de la persona de su libertad y no del ocultamiento de la misma o del reconocimiento de que esta persona se encuentra secuestrada o privada de la libertad, entonces hacemos referencias a otro tipo penal diferente, como es el delito de secuestro. Entonces es un dolo complejo, porque la intención es privar de la libertad a la persona y aunado a privarla de la libertad, ocultarla, sustraerla del amparo de la ley. De esa manera, la acción de privar de la libertad solo sería un medio para obtener el resultado, que sería el ocultamiento. Si hacemos referencia a la escuela finalista, que entendemos que el Código Penal colombiano tiene muchos tintes de finalistas, esto es que se mira la finalidad en el momento de la tipicidad, y es por eso incluso que dentro del elemento estructural tipicidad hacemos referencia a tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva, y sacamos el dolo, la culpa y la preterintención del elemento culpabilidad y lo traemos al elemento tipicidad. Entendemos que la finalidad del delito de la desaparición forzada es sustraerlo del amparo de la ley, más que en sí de privarlo de la libertad, es sustraerlo del amparo de la ley, desaparecer a la persona. Entonces, el delito de desaparición forzada, por eso se entiende que es un delito continuado y permanente, porque se comete todos los días desde la desaparición forzada hasta que se establezca el paradero de la misma. ¿Sí? Por eso es un delito continuado. Y recordemos que la prescripción de los delitos continuados, el término de la prescripción empieza a correr a partir del último acto atentatorio contra ese bien jurídico. Esto es desde el momento en el caso en que pueda recobrar, por ejemplo, la libertad o de que se conoce su paradero. En cuanto a los sujetos de la conducta, tenemos que, en primer lugar, el sujeto pasivo es indeterminado, pues no se establece condición o característica específica alguna. Cualquiera de nosotros puede ser víctima del delito de desaparición forzada. En segundo lugar, el sujeto activo es descrito en dos oportunidades. Primero, el sujeto activo, el particular, el cual no supone mayor análisis, es indeterminado, es cualquier persona. Y en segundo, el sujeto activo, esto es el servidor público particular que actúe bajo la quiescencia o determinación de este, el cual sí supone un sujeto activo calificado, pues exige que se constituya alguna de las dos situaciones descritas. Esto es, que sea servidor público o un particular que actúe bajo la quiescencia o determinación de esto. Recordemos que el delito de desaparición forzada tiene dos incisos.
En el inciso primero hace referencia al particular. Antes decía el particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley. Ya esa parte, perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley, desaparece y queda solo el particular. Pero en el segundo inciso hace referencia a que a la misma pena quedará sometido el servidor público o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquel y realice la conducta descrita en el inciso anterior. Entonces allí exige, para que se configure el inciso segundo, es un sujeto activo calificado, y eso es que sea servidor público o que esté bajo la aquiescencia del Estado. Y allí, ojo, hablamos de vulneración de derechos humanos. E incluso podemos entrar a determinar que es un crimen de lesa humanidad, mucho más sencillamente. ¿Sí? Continuando con los elementos estructurales de la conducta, tenemos que en las agravaciones punitivas contempladas ya en el artículo 166 del Código Penal, que aumenta la pena del delito de desaparición forzada es de 320 a 540 meses y multa de 1.333.33 a 4.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hay tres penas: la de privación de la libertad, la de multa y la de interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas, que va de 160 a 360 meses. En el inciso segundo tenemos que es la misma pena para el servidor público o el particular. Y en las circunstancias de agravación punitiva tenemos que ya la pena no va desde 320 meses a 540, sino de 480 a 600 meses de prisión, que es la pena máxima para un delito en Colombia. Y la multa se sube hasta incluso los 7.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y se dan diferentes numerales. Entonces tenemos que allí, dentro de las causales agravantes del artículo 166 del Código Penal, se introducen condiciones especiales para el sujeto activo. Por ejemplo, está quien ejerza autoridad o jurisdicción. Y para el sujeto pasivo, persona con discapacidad que limpia valerse por sí mismo. También hay otro numeral que habla de menor de 18 años o mayor de 60 años o mujer embarazada. Entonces allí ya no empezamos a hablar de un sujeto pasivo, un sujeto activo indeterminado, sino calificado, porque tiene que tener esas calificaciones. Por ejemplo, el numeral primero: cuando la conducta se cometa por quien ejerce autoridad o jurisdicción, hay un sujeto activo calificado. Esto es, debe ser un juez o una persona que ejerza autoridad, sea en el ejecutivo, en el legislativo, en un ente de control o en la rama judicial. Segundo, cuando la conducta se cometa con persona con discapacidad que limpia valerse por sí misma. Allí el calificado no es el sujeto activo, sino el sujeto pasivo, porque para que se dé este agravante en sujeto pasivo, la persona tiene que tener una discapacidad que limpia valerse por sí mismo. En el numeral tercero, por ejemplo, tenemos otro sujeto activo calificado, perdón, sujeto pasivo calificado, y esto es cuando la conducta se ejecute sobre un menor de 18 años o mayor de 60 años o mujer en embarazo. Entonces allí hay tres especies de sujetos calificados: que sea menor de 18 años, que sea una mujer en estado de embarazo o que sea un mayor de 60 años. ¿Sí? Y así con los siguientes numerales. El numeral cuarto también hace referencia a un sujeto pasivo calificado, que eso es cuando se cometa sobre servidores públicos, entre otros. Entonces allí en esos casos hablamos no de sujetos activos y sujetos pasivos indeterminados, sino calificados, conforme a lo señalado en los diferentes incisos. Continuando entonces con este tema, voy a hacer referencia, esto es muy importante, diferencia entre secuestro y desaparición forzada. Es un tema de muchísima relevancia. Y esto la doctrina lo ha tratado, e indican que resulta de particular interés la diferencia entre los bienes jurídicos tutelados del delito de secuestro y del de desaparición forzada. Tenemos pues que el bien jurídico que hace referencia al delito de desaparición forzada y al delito de secuestro es el mismo. Están dentro del título tercero, delitos contra la libertad individual y otras garantías. En el capítulo primero hablan de la desaparición forzada y lo escriben en el artículo 165 el delito, 166 causales agravantes, 167 circunstancias de atenuación punitiva. Y el capítulo segundo es el que hace referencia al secuestro. Entonces miremos que estamos ante un mismo bien jurídico.
siendo más grave el delito de desaparición forzada. Entonces, para establecer las diferencias, tenemos lo siguiente. El delito de desaparición forzada protege una mayor cantidad de bienes jurídicos, a pesar de que la acción es parcialmente similar, porque en ambos hay una privación de la libertad. De hecho, el énfasis que hacen los doctrinantes sobre estos delitos hacen mucho hincapié en la protección de las víctimas. En el delito de desaparición forzada, no solo se pretende, incluso por parte del Estado colombiano, hacer referencia a la protección de la víctima directa del delito, sino a las víctimas indirectas del delito. En el delito de secuestro se protege sobre todo a la persona que está secuestrada. En el delito de desaparición forzada, sobre todo a la persona que puede, a las familiares o a las personas querientes, que quieren a la persona que fue desaparecida. Eso es como una de las grandes diferencias, que el Estado colombiano hace mucho énfasis y le brinda mayor protección a las víctimas dentro del delito de desaparición forzada que dentro del delito de secuestro. Tanto así que porque lo considera mucho más grave el delito de desaparición. Porque en el delito de secuestro por lo menos las víctimas saben dónde está la persona que quieren. En cambio, en la desaparición forzada no sabe si está vivo, está muerto, dónde está, qué sucedió con esa persona, porque fue abstraído totalmente del imperio de la ley. ¿Sí? Las principales diferencias entre la desaparición forzada y el secuestro son las siguientes. Primero, el secuestro se refiere a la privación de la libertad sin que exista la negativa a reconocer dicha privación de la libertad, como ocurre en la desaparición forzada. ¿Sí? En el secuestro no hay negativa a reconocer la privación de la libertad. La desaparición forzada es el segundo dolo, recuerden, un dolo complejo. Primero, privación de la libertad, y segundo, la negativa al reconocer la privación de la libertad. Esto es el ocultamiento. Entonces, esa es la mayor diferencia. Segunda diferencia, el secuestro supone una privación transitoria de la libertad que comporta normalmente un propósito, a diferencia de la desaparición forzada, cuyo propósito es la desaparición misma. Tercero, el secuestro es un delito instrumental de la desaparición forzada. Generalmente, pues, no hablamos de tipificación de secuestro porque se absorbe por parte del delito de desaparición forzada en sí. Y el secuestro, generalmente, es un medio para conseguir un fin diferente al privar de la libertad a la persona. Se utiliza como medio. En el secuestro extorsivo, pues para tener un propósito para sí o por un tercero, económico de alguna manera. En el secuestro simple también puede ser con otras finalidades. En cambio, el delito de desaparición forzada, el fin del mismo es el delito en sí, es desaparecer a la persona. El delito de desaparición forzada en sí mismo es el fin. En sí mismo es el fin. Esas son las mayores diferencias de estos tipos penales, que son similares, pero se diferencian. Y, como les decía, ¿por qué es considerado un crimen de lesa humanidad y el delito de secuestro no? Por las víctimas. Por las víctimas. Sobre todo por las víctimas. Porque tienen mayor... Las víctimas, todas, pues seguramente sufren, pero se entiende que es mayor el sufrimiento que tienen las víctimas del delito de desaparición forzada que las mismas víctimas del delito de secuestro. Y el delito de desaparición forzada generalmente se utilizó en diferentes países por parte de organizaciones criminales y incluso del mismo Estado para desaparecer a sus contrincantes, a sus enemigos, desapareciendo los del imperio de la ley, que es lo que han hecho en Colombia también las organizaciones criminales, desapareciendo a personas enemigas o contrarias a estos. Incluso hay investigaciones también contra servidores públicos por este tipo de delitos. ¿Sí? Continuando, entonces vamos a ver de manera muy rápida la normatividad internacional y nacional. En la normatividad nacional tenemos pues que el delito está contemplado en artículo 165, agravante 166 y atenuante 167.
En los atenuantes tenemos que, por ejemplo, en el numeral primero, la pena se reducirá de la mitad a las quintas, de la mitad a las 5/6 partes, cuando el término no superior a 15 días, los autores partícipes liberen a la víctima voluntariamente. Luego está el numeral segundo, que la pena se reducirá de la tercera a la mitad, cuando un término mayor a 15 días, cuando en un término mayor a 15 días y no superior a 30 días se libera a la persona. Y el numeral tercero, si los autores o partícipes suministran información que conduzca a la recuperación del cadáver de la persona, la pena se reducirá en una octava parte. ¿Sí? Esos son los atenuantes. Tenemos que hay diferentes artículos dentro del Código Penal que hacen referencia a la desaparición forzada. El artículo, por ejemplo, 348 hace referencia al aumento de la pena si la finalidad es la de incurrir o tenía como finalidad la desaparición. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el artículo 440 que habla de un aumento punitivo referente al delito de desaparición. El artículo 348 es el delito de instigación a delinquir. Cuando se hace referencia a instigación a delinquir, a delitos de genocidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado. ¿Sí? Por ejemplo, 446 hace referencia a un incremento punitivo cuando se hace referencia al delito de desaparición forzada, estamos hablando del delito de favorecimiento. Y así hay otros artículos que regulan pues causales de nulidad, hace referencia a las pruebas, teniendo en cuenta la violación de derechos humanos y teniendo en cuenta el delito de desaparición forzada. Continuando entonces con estas diapositivas, tenemos que hay diferente normatividad internacional también que hace referencia a la protección de las víctimas del delito de desaparición forzada. Por ejemplo, tenemos que internacionalmente para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, en el seno de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, entró en vigor esta convención por un tratado suscrito por parte de las Naciones Unidas y que solo se vino a ratificar, si ya fue ratificada, acá me parece que no fue ratificada, pero ya fue ratificada por Colombia a partir del año 2005, donde incluso hay una cartilla para las víctimas, donde se habla de los derechos que tienen las víctimas. Estamos hablando de las víctimas indirectas, no de las víctimas directas, sino de las víctimas indirectas. Pues obviamente también las víctimas directas tienen protección frente a este delito de desaparición forzada, pero acá hacen referencia sobre todo a las víctimas, a los familiares de estas personas. Continuando con la otra diapositiva, tenemos que existen mecanismos de esa convención, nacen mecanismos nacionales de prevención y protección frente a la desaparición forzada. Entonces, por ejemplo, la ley 589 de 2000, que fuera que tipificó el delito de desaparición forzada, además de tipificar el mismo, el delito penal estableció varios mecanismos de prevención del delito y de protección de los derechos fundamentales que resultan afectados contra la conducta. Por ejemplo, se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el mecanismo de búsqueda urgente, el Registro Nacional de Desaparecidos, la Administración de Bienes de Personas Desaparecidas. Yo incluso hace poco me tocó acudir al mecanismo de búsqueda urgente, que son mecanismos que pretenden dar garantía a las víctimas con la finalidad de intentar ubicar a su familiar o a su ser que fue desaparecido, del cual no se halla su paradero. Continuando con estas diapositivas, tenemos que frente al primer mecanismo nacional de prevención y protección está pues la Comisión Nacional de Búsqueda. Voy a adelantar esta diapositiva y haré referencia en las diapositivas cuando se las tenga, la diapositiva número 20. Esto es, ¿qué es y cómo funciona el mecanismo de búsqueda urgente? ¿Qué es y cómo funciona el mecanismo de búsqueda urgente? Que fue creado en 489. Un momento acá a él es ¿qué es y cómo funciona el mecanismo de búsqueda urgente?
La solicitud de activación del mecanismo de búsqueda urgente podrá ser presentado ante cualquier funcionario judicial. Esto es, ante cualquier juez o fiscal. No existen requisitos especiales para su activación. Se puede solicitar tanto verbalmente como por escrito. Las autoridades judiciales deben dar trámite a la activación del mecanismo tan pronto de una desaparición. Este mecanismo generalmente es efectuado por parte de la Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, esto es del CTI, donde se activa y empiezan a establecer una búsqueda urgente de la persona. Por ejemplo, hace poco que me tocó activar ese mecanismo de búsqueda urgente de una persona cercana, se logró encontrar que había sufrido un accidente y había perdido la memoria. No lo encontraban, y lo encontraban en un hospital. Son muy efectivos y se puede activar por cualquier particular y ante cualquier funcionario judicial, allí como está en esta diapositiva. Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos que quiénes están facultados para solicitar la activación del mecanismo de búsqueda urgente. Cualquier persona, los agentes y demás miembros del Ministerio Público, que es un ente de control que también está para garantizar los derechos humanos, sobre todo la Defensoría del Pueblo, y los servidores públicos que por cualquier medio se enteren de que una persona ha sido probablemente desaparecida, deberán de oficio activar el mecanismo o dar aviso del hecho a cualquier autoridad judicial para que proceda a activarlo. Si un servidor público se da cuenta de que una persona es víctima de un desaparecimiento, debe de manera oficiosa informar de oficio a la autoridad, que en este caso pues generalmente es el CTI, de este hecho, para que activen el mecanismo de búsqueda urgente. ¿Sí? Continuando con la próxima diapositiva, tenemos ¿cuándo es procedente la activación del mecanismo de búsqueda urgente? ¿Cuándo es procedente la activación del mecanismo de búsqueda urgente? La activación del mecanismo de búsqueda urgente es procedente de manera inmediata, desde el momento en que se presume que una persona ha sido desaparecida, sin que sea exigible un determinado lapso de tiempo para su activación. No esperemos, ¿cuántos ya desapareció? 24 horas, no esperemos otras 24. ¿No? Si se tiene información de que la persona sufrió un desaparecimiento, es víctima de un desaparecimiento, fue desaparecida, suena más bonito, pues no suena bonito, hago referencia a la palabra encima, no a esa situación, obviamente no. De manera inmediata se puede activar ese mecanismo de búsqueda urgente. De manera inmediata, no se tiene que esperar a que pase un lapso de tiempo. Y también cada vez que se tenga noticias sobre el lugar donde pueda encontrarse a la persona o el cadáver de la persona que ha sido desaparecida, se puede volver a activar. Es decir, cuando ya se buscó y no se encontró, se puede volver a activar cada vez que se tenga conocimiento de que la persona, del posible paradero de la persona o del cadáver de la misma. Ahora bien, ¿cuándo termina el mecanismo de búsqueda urgente? El mecanismo de búsqueda urgente termina, primero, cuando la persona está ya privada de la libertad. Puede ser que se encontró privada de la libertad. Segundo, cuando la persona está hallada sin vida. Tercero, cuando hayan transcurrido 2 meses desde el inicio de la búsqueda de las personas desaparecidas y se hubieran practicado todas las diligencias conducentes para dar con el paradero de la víctima sin éxito. Pero después de allí se puede volver a activar. ¿Cuándo se puede volver a activar? Cuando se tiene información del paradero de la víctima o del cadáver. Se puede activar. Esto es, se termina de 3 maneras. Primero, cuando la persona se haya privada de la libertad. Segundo, cuando sin vida o con vida, por supuesto. Y tercero, cuando hayan transcurrido 2 meses desde el inicio de la búsqueda de la persona desaparecida y se hubieran practicado todas las diligencias conducentes para dar con el paradero de la víctima sin éxito. Pero eso no significa que luego no se pueda abrir, luego se puede volver a abrir en cualquier momento. Ahora bien, ¿qué es, y para terminar, qué es el Registro Nacional de Desaparecidos? Es un tema que nosotros, funcionarios judiciales, a quienes saludo a todos los jueces, juezas, fiscales, defensores, académicos, que están en esta charla, esto es un tema que nosotros no lo tenemos muy claro. ¿Qué es el Registro Nacional de Desaparecidos? El Registro Nacional de Desaparecidos es un sistema de información donde se recogen todos los datos de las personas desaparecidas. Es una herramienta en la búsqueda de personas reportadas como víctimas de desaparición forzada para facilitar el seguimiento de los casos y el ejercicio del mecanismo de búsqueda urgente. El registro está coordinado y dirigido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y funciona en su sede.
El registro está dotado de un sistema de seguridad informática y la herramienta hace posible su funcionamiento en el sistema de la Red Nacional de Desaparecidos y Cadáveres, CIRDEC, donde funciona el Instituto Nacional de Medicina Legal. ¿Sí? Y es con la finalidad de poder dar mayor aplicación precisamente al mecanismo de búsqueda urgente. Para terminar con la última diapositiva sobre este tema, ¿qué supone el mecanismo de administración de los bienes de personas desaparecidas? Hay un mecanismo que se creó y administra bienes de personas desaparecidas. Eso lo creó el Gobierno Nacional mediante la Ley 581 del año 2000. Entonces, el funcionario judicial que conozca la investigación penal por este delito podrá autorizar, o el funcionario judicial podrá autorizar para actuar como curador al cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de los padres o de los hijos del desaparecido, de conformidad con las leyes civiles en la materia. La desaparición forzada de personas en Colombia, quien sea designado como curador, asumirá provisionalmente la disposición y administración de todo o parte de sus bienes que eran manejados por la persona desaparecida. Adicionalmente, la autoridad judicial puede autorizar al curador para que continúe percibiendo el salario o los honorarios y los beneficios en seguridad social y salud a los que tuvieran derecho la persona desaparecida hasta tanto se produzca la liberación o se extradite su paradero. Entonces allí se nombra un curador, un representante, para que continúe con el manejo de sus bienes e incluso percibiendo el salario, honorarios o beneficios de seguridad social mientras se llega a su paradero. ¿Sí? Eso obviamente tiene un lapso de tiempo, ya pues frente a los honorarios y los salarios, pero frente a los bienes, sí, efectivamente, pues ya si no se logra encontrar su paradero, o si se encuentra su paradero, la persona está muerta, pues ya se procede a la liquidación y a la sucesión de sus bienes. Bueno, hemos terminado la presentación de desaparición forzada. Le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Mónica Alexandra Cuellar Pineda para las preguntas. Espero que haya sido pues, de su agrado esta charla. Sé que hay mucho más para hablar, en otra oportunidad lo continuaremos haciendo y los invito el 10 de marzo, esto es el miércoles de la próxima semana, para que me escuchen hablando y hablemos y debatamos un poquito sobre el delito de desplazamiento forzado. Doctora Mónica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos al fragmento de las preguntas que tenemos en el chat. Primera, doctor Juan Carlos, ¿cuáles son las diferencias entre la desaparición forzada y el secuestro? Gracias, doctora. La primera diferencia es que en el secuestro hay un dolo simple, un dolo directo simple. Esto es, la finalidad es detener a la persona. La finalidad del secuestro es detener a la persona, privarla de la libertad. ¿Sí? Y tiene pues otras finalidades en sí, sea privar la libertad para obtener un beneficio, provecho pecuniario o situación, o para dar publicidad o por otras situaciones. La desaparición forzada tiene un doble dolo. Esto es un dolo complejo. Primero, se detiene a la persona o se priva de la libertad. Y segundo, se oculta a la persona. La finalidad es ocultarlo, es abstraerlo del imperio de la ley. No reconocer que la persona está privada de la libertad o muerta, simplemente no, sino desaparecerlo. Esto es que la desaparición forzada en sí misma es un fin. En cambio, el secuestro persigue otras finalidades y tiene un dolo, que es privar de la libertad. En cambio, la desaparición forzada debe ser no solo privar de la libertad, porque si es solo privar de la libertad me quedo en el secuestro, sino que además tengo que ir unido al ocultamiento de esa persona del imperio de la ley. Esa es la mayor diferencia. Y otra diferencia muy importante es que las víctimas de desaparición forzada, sobre todo son las víctimas indirectas y tienen una mayor protección por parte del Estado, en los cuales se les, por ejemplo, se les nombra albaceas o curadores de los bienes que tienen estas personas. En el secuestro existe otra normatividad, pero no tiene esta protección que sí tienen las víctimas del delito de desaparición forzada. Pero en la tipología es eso, el doble dolo, la finalidad en sí.
Siguiente pregunta, doctor Juan Carlos. ¿La desaparición forzada exige para su configuración un dolo directo? Gracias, doctora. Sí. A diferencia, por ejemplo, del delito de desplazamiento forzado, que hablaremos el miércoles, exige un dolo directo. Esto es, tiene que tener una finalidad de ocultamiento. Tiene que tener el dolo directo frente a ocultarlo del imperio de la ley, porque si no tiene esa finalidad, no hablamos de desaparición forzada. Debe existir esa finalidad. Entonces, sí hablamos de un dolo directo. No hacemos referencia a un dolo eventual, sino a un dolo directo. Tiene que tener esa finalidad. Última pregunta. ¿Cuál es el tiempo de prescripción de la desaparición forzada? Gracias, doctora. Muy importante. Y esto es como lo decía. Si es considerado crimen de lesa humanidad, y recuerden, si es considerado crimen de lesa humanidad es cuando existe una multiplicidad de víctimas y una sistematización del delito. Esto es que es constante. Si es crimen de lesa humanidad es imprescriptible. Pero si es un delito en sí de desaparición forzada por parte de particulares, incluso cuando es por parte de servidores públicos, generalmente se ha llegado a considerar de lesa humanidad, porque vulnera los derechos humanos, ¿sí? Pero puede que no se considere de lesa humanidad. Si no es considerado de lesa humanidad y es en sí delito de desaparición forzada, son 30 años el tiempo de prescripción. Nuestro agradecimiento especial, de nuevo, doctor. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez por su clara y ponderada explicación sobre el tipo penal de desaparición forzada, conducta típica que golpea de manera despiadada a muchas familias colombianas y que genera no solo efectos desastrosos en ellas, sino que destruye la paz en su interior al desconocer el destino final de sus familiares. De nuevo, nuestro agradecimiento, doctor Juan Carlos. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias y un feliz resto de día.